Hay momentos en que la vida parece detenerse, donde todo lo que haces parece no avanzar y la idea de rendirte suena casi razonable. Pero justo ahí, en ese punto donde el cansancio pesa más que la esperanza, es donde se define quién serás. No es el fracaso lo que te marca, es lo que haces cuando el fracaso te visita. Porque rendirse parece aliviar, pero ese alivio se convierte en la semilla del arrepentimiento. La mayoría se da por vencida no por falta de capacidad, sino por creer que el dolor actual será eterno. Pero el dolor pasa, lo que permanece es el respeto por uno mismo. Este mensaje no es para motivarte, es para recordarte que dentro de ti sigue vivo algo que no se ha rendido. Y que si hoy decides avanzar un paso más, ese paso puede cambiarlo todo. El mundo no castiga al que cae, castiga al que se rinde antes de levantarse. No necesitas más fuerza, necesitas recordar tu propósito. Porque lo que hoy parece imposible será el motivo de orgullo de mañana. Escribe en los comentarios, no me rindo, solo estoy entrenando mi carácter, y guarda esa frase como un pacto contigo mismo. A rendición raramente llega gritando. Casi siempre se presenta con un tono amable, como una voz interna que te susurra que ya hiciste suficiente, que mereces descansar, que el dolor no vale la pena. Esa voz parece protegerte, pero en realidad te roba el futuro. Habla con el disfraz de la compasión, pero su intención es detener tu crecimiento personal. Y lo peligroso es que suena lógica, humana, incluso cariñosa, justo cuando más frágil te sientes. Esa voz aparece cuando el cansancio pesa, cuando los resultados no llegan y el esfuerzo se vuelve invisible. Te dice que no pasa nada si lo dejas por hoy, que mañana será igual. Pero esa promesa de alivio temporal es una trampa. Porque cada vez que le crees, entregas una parte de tu potencial y refuerzas la idea de que rendirse es sinónimo de paz. No lo es. Es anestesia disfrazada de descanso. El verdadero descanso nutre, no apaga. Cuando la voz de la rendición te ofrece consuelo, en realidad busca que aceptes menos de lo que puede ser. Te convence de que soltar es sabio, pero lo hace sin evaluar si estás soltando el método o el propósito. Esa diferencia, sutil pero crucial, es lo que define si te transformas o te detienes. Por eso la resiliencia empieza en la mente, no en la fuerza. La rendición tiene una estrategia, se disfraza de alivio emocional. Te dice ya no sufras, esto no era para ti, la vida debe fluir. Pero a menudo no es sabiduría, sino miedo. Miedo a fallar otra vez, a enfrentar la incertidumbre, a seguir sin garantías. Si cedes a esa voz, no obtienes paz real, obtienes silencio momentáneo y una deuda pendiente contigo mismo. Esa deuda, tarde o temprano, se cobra en forma de arrepentimiento. Cuando aprendes a escuchar con atención, notas la diferencia entre compasión y rendición. La compasión te abraza y te impulsa, la rendición te adormece y te estanca. La primera te recuerda tu propósito, la segunda te convence de olvidarlo. Y aunque ambas hablen en el mismo tono suave, una te eleva y la otra te vacía. Reconocer cuál es el inicio de toda transformación. La rendición no siempre llega en días oscuros. A veces se cuela en la comodidad, en los pequeños placeres que distraen, en los ya no es tan importante que matan lentamente tus sueños. La esperanza necesita disciplina para sobrevivir, y cada vez que escuchas esa voz complaciente, eliges entre tu presente cómodo y tu futuro poderoso. Ningún crecimiento nace del alivio fácil. Por eso, cada vez que esa voz aparezca, no la ignores ni la sigas, cuestiónala. Pregúntale qué busca proteger, qué teme perder. Porque si escuchas más allá del disfraz, descubrirás que lo que intenta detenerte no es la falta de fuerza, sino el miedo al dolor productivo, ese que prepara el terreno para tu próxima versión. Y justo ahí, en ese punto, comienza la verdadera perseverancia. Rendirse no destruye tus metas de inmediato, destruye tu relación contigo mismo. Porque cuando te detienes sin haber dado todo, no es el mundo quien te juzga, es tu propia conciencia. Puedes justificarlo con lógica, con cansancio o con razones válidas, pero en el fondo sabes que traicionaste algo profundo, tu propósito. Y ese conocimiento silencioso pesa más que cualquier crítica externa. El peligro de rendirse no está en perder una oportunidad, sino en perder el respeto por ti mismo. Esa pérdida es invisible al principio, pero se nota en tu mirada, en tu energía,
en esa sensación de estar viviendo por debajo de tu potencial. Puedes mentirle al mundo diciendo que fue lo correcto, pero nunca podrás convencerte del todo. Porque la mente puede argumentar, pero el alma recuerda. Cuando abandonas algo que realmente importaba, la vida continúa, sí, pero algo dentro de ti deja de crecer. Es como si una parte de tu espíritu quedara atrapada en el momento exacto en que decidiste parar. No hay castigo divino, solo el eco persistente del pude haber seguido un poco más. Ese eco te persigue en silencio, cada vez que enfrentas un nuevo desafío y dudas antes de intentarlo. Rendirse no te deja libre, te deja dividido. Una parte de ti sigue soñando, mientras la otra te recuerda que fallaste en proteger ese sueño. Y aunque logres nuevos objetivos, esa herida sin cerrar se manifiesta en forma de desconfianza hacia ti mismo. Empiezas a avanzar con cautela, con miedo al esfuerzo, como si cada intento fuera una amenaza de repetir la misma derrota emocional. No se trata de obsesionarte con no fallar, sino de comprometerte con no abandonar lo que aún tiene sentido. El fracaso enseña, pero la rendición corrompe. Porque quien fracasa actuando puede perdonarse, quien se rinde sabiendo que podía más, carga con un arrepentimiento que no se disuelve. No es el dolor del resultado lo que duele, es el dolor de la omisión. Cada persona que alguna vez se rindió sabe lo difícil que es volver a confiar en su palabra. La rendición erosiona la credibilidad interna. Por eso muchos inician nuevos proyectos, pero sin fe, como si algo dentro de ellos ya supiera que volverán a detenerse. No es falta de talento, es falta de reconciliación. Y esa reconciliación solo ocurre cuando eliges no rendirte de nuevo. Porque el castigo del mundo es pasajero, se olvida, se supera. Pero el castigo de traicionarte a ti mismo se queda. Por eso, la próxima vez que sientas ganas de parar, recuerda que lo que está en juego no es solo un sueño, sino tu identidad. Y nadie puede construir un propósito sobre la base del arrepentimiento. Lo que sí puede, es usarlo como combustible para no volver a ceder jamás. Muchos confunden el acto de soltar con el de rendirse, pero son opuestos. Soltar requiere madurez, rendirse, miedo. Soltar es reconocer que un método ya no funciona, mientras mantener el propósito intacto. En cambio, abandonar es cerrar la puerta antes de ver lo que había detrás. Esa diferencia sutil separa a quien evoluciona de quien se apaga. Porque hay caminos que se detienen, sí, pero los destinos verdaderos solo cambian de forma. A veces el proceso se vuelve tan confuso que parece que nada avanza. Ahí es donde la mente busca alivio y te susurra que lo sueltes todo. Pero si lo que dejas es el propósito, no estás liberando peso, estás perdiendo dirección. La flexibilidad es virtud cuando cambia el cómo, no cuando renuncia al porqué. El crecimiento personal exige aprender a distinguir entre las cosas que caducan y las que aún están germinando. Soltar lo que no sirve es sabiduría, abandonar lo que aún puede florecer es miedo disfrazado de sensatez. La resiliencia no es obstinación ciega, es comprensión profunda del propósito. Hay proyectos que fracasan no porque eran imposibles, sino porque su creador no tuvo la paciencia de esperar el momento de revelación. El tiempo también tiene su ritmo, y forzarlo es otra forma de rendirse. El peligro está en confundir incomodidad con señal de final. El dolor productivo a menudo se parece al desgaste, pero no lo es. Es el precio de la transformación. Lo improductivo es persistir en lo muerto, lo valiente es seguir en lo vivo aunque todavía no dé frutos. Por eso, soltar es un acto de inteligencia emocional, pero abandonar lo que te forma es una traición silenciosa. Cuando aprendes a soltar con propósito, dejas espacio para nuevas estrategias, nuevas perspectivas, nuevas formas de expresar el mismo sueño. Lo que no puedes permitirte es soltar el fuego que te impulsa, porque ese fuego es tu brújula. Y aunque el camino cambie 1000 veces, el norte debe permanecer. Un hombre flexible en los medios, pero inflexible en su visión, es invencible. El error común es creer que todo lo que duele debe dejarse. Pero el dolor no siempre significa error. A veces es señal de expansión. Si cada vez que algo incomoda decides soltarlo, estarás soltando tu propio crecimiento. Soltar solo tiene sentido cuando lo que mantienes ya no te transforma, sino que te drena. Lo demás, debes sostenerlo hasta que se revele su sentido oculto. Porque cada propósito tiene un punto ciego,
una etapa donde parece que no lleva a ningún lado. Y justo ahí muchos se detienen, creyendo que ya no vale la pena. Pero lo que no saben es que a veces la oscuridad del proceso es el preludio de la claridad final. Soltar no es rendirse, rendirse es olvidar que lo que más vale tarda en revelarse. Rendirse siempre parece una decisión inteligente en el momento. La mente se calma, el cuerpo descansa, la presión desaparece. Es un alivio inmediato, casi medicinal. Pero es una medicina con efecto corto y consecuencias largas. Porque cuando la emoción se disuelve y la rutina vuelve, lo único que queda es el eco de la duda. ¿Y si hubiera aguantado un poco más? Esa pregunta no desaparece, se queda en silencio, esperando el momento de recordártelo. Ese alivio es engañoso. Promete paz, pero entrega vacío. Alivia la tensión de hoy para sembrar la incomodidad de mañana. Y cuanto más persistes en justificar tu rendición, más grande se hace el hueco dentro de ti. El alma no se conforma con la tranquilidad artificial que proviene de abandonar lo que amabas. Porque el ser humano puede vivir con fracaso, pero no con la sensación de haberse traicionado. El arrepentimiento de no haber seguido un día más pesa distinto. No duele en la piel, duele en la identidad. Te acompaña en cada nuevo intento, susurra cada vez que enfrentas algo difícil. Y aunque logres nuevos éxitos, una parte de ti recuerda ese instante donde elegiste parar. No lo hace para castigarte, sino para recordarte que el precio del alivio temporal es demasiado alto para pagarlo dos veces. El tiempo tiene una forma cruel de mostrarte cuánto costó rendirte. Semanas después, lo que parecía insoportable se vuelve manejable, lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. Pero ya no estás ahí. Y entonces entiendes que no te faltaba capacidad, solo resistencia emocional. Esa es la lección que llega siempre tarde. El éxito no exige perfección, exige un día más. La rendición es cómoda porque detiene el dolor, pero el dolor, cuando es productivo, es el puente entre lo que eres y lo que puedes ser. El crecimiento personal no siempre se siente bien, a veces arde, a veces quema, pero purifica. Cuando eliges el alivio en lugar del avance, renuncias al fuego que te estaba forjando. Y ningún descanso compensa el costo de no haber terminado lo que empezaste. Muchos confunden cansancio con final. Pero el cansancio no es una señal de detenerse, es una señal de estar cerca. La mayoría de los sueños se rinden a centímetros de volverse reales. La pregunta, ¿y si hubiera seguido un día más?, es el lamento universal de quienes se detuvieron justo antes de la transformación. Y esa frase, aunque breve, pesa más que años de esfuerzo. Por eso, cuando sientas que ya no puedes, no tomes la decisión en el punto más bajo. Descansa si es necesario, pero no te retires. Porque el dolor se disipa, la duda se calma, pero la certeza de haber dado todo permanece. Y esa certeza vale más que cualquier alivio efímero. Un día más puede ser la diferencia entre la rendición y el renacimiento. La perseverancia no consiste en resistir ciegamente. Perseverar no es sufrir por sufrir, es avanzar con discernimiento. Hay un tipo de dolor que construye y otro que corroe. Uno expande tu capacidad, el otro erosiona tu energía. La clave está en aprender a diferenciarlos. La mayoría confunde el sacrificio productivo con el autosabotaje y termina llamando fortaleza a lo que en realidad es desgaste. El dolor del crecimiento personal se siente pesado, pero deja dirección. Cuando duele y al mismo tiempo da sentido, estás en el camino correcto. Cuando duele y te vacías sin propósito, has cruzado la línea hacia el daño. La perseverancia inteligente no es insensible. Escucha, analiza, ajusta. No se deja guiar por la emoción ni por el orgullo, sino por la claridad del propósito. Aguantar por miedo a rendirse también es una forma de rendición, solo más lenta. La obstinación no es resiliencia. Resistir lo que ya no suma no te hace fuerte, te hace rígido. El verdadero crecimiento requiere flexibilidad, saber cuándo seguir empujando y cuándo cambiar el enfoque. Hay batallas que se ganan avanzando, y otras que se ganan retirando energía del lugar equivocado. Muchos se pierden porque confunden dolor con mérito. Creen que cuanto más sufre, más valen sus esfuerzos. Pero el mérito no está en cuanto aguantas, sino en cuanto aprendes mientras aguantas. El dolor solo tiene valor si se convierte en sabiduría.
Sufrir sin transformación es un desperdicio emocional. Perseverar sin dirección es girar en círculos. El dolor productivo siempre deja señales. Te vuelve más consciente, más estable, más paciente. El dolor destructivo te vuelve ansioso, confuso, reactivo. Uno fortalece la fe, el otro la destruye. Por eso, la perseverancia inteligente implica pausar, observar y preguntarte, ¿esto me está formando o me está quebrando? La respuesta honesta puede salvarte de años de desgaste. Cuando aprendes a interpretar el dolor, dejas de temerle. Entiendes que a veces es el idioma del cambio, no una advertencia de peligro. Lo que hoy duele puede ser la evidencia de que estás creciendo, y lo que hoy no duele puede ser señal de que te estancaste. La comodidad prolongada es un enemigo más peligroso que la dificultad. Así que persevera, pero con conciencia. No te glorifiques por resistir, fortalécete por evolucionar. Si el dolor te enseña, sigue. Si solo te drena, suelta. La sabiduría no está en la cantidad de esfuerzo, sino en la calidad del propósito que lo sostiene. Y cuando logres esa distinción, tu perseverancia dejará de ser lucha y se convertirá en maestría silenciosa. Un sueño no es solo una meta, es una conversación entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Es el lenguaje del potencial pidiendo una oportunidad para manifestarse. Por eso, cuando abandonas un sueño, no solo dejas una idea en pausa, dejas una parte de ti sin nacer. Un sueño genuino no surge del ego, sino de la intuición. Es esa chispa interna que te dice que podría ser más de lo que has demostrado hasta ahora. Cuando lo ignoras, algo se apaga. No se trata de perder motivación, sino de perder identidad. Porque los sueños auténticos no buscan aplausos, buscan coherencia. Te muestran una versión de ti que aún no existe, pero que ya está pidiendo espacio. Y aunque nadie más lo entienda, tú lo sientes, ese llamado silencioso a convertir posibilidad en realidad. Eso es lo que hace al crecimiento personal tan desafiante y tan necesario. Cada sueño abandonado deja un eco. Lo escuchas cuando te preguntas si podrías haber llegado más lejos, o cuando ves a alguien viviendo algo que una vez imaginaste. No es envidia, es un recordatorio. Te dice que no te faltaba talento, te faltó fe en tu propio proceso. El arrepentimiento más profundo no proviene del fracaso, sino de no haberte permitido descubrir hasta dónde podías llegar. El potencial no se revela en la comodidad. Necesita fricción, resistencia, tiempo. Por eso, cada vez que te enfrentas a la incertidumbre, estás frente al espejo de tu expansión. Si cedes, el miedo gana. Si avanzas, te transformas. La resiliencia se construye justo ahí, entre lo que temes perder y lo que anhelas conquistar. Renunciar a tu sueño es renunciar a la posibilidad de verte completo. Abandonar un sueño no duele porque pierdas algo externo, duele porque traicionas una promesa interna. Es la promesa de convertirte en alguien capaz de sostener esa visión. Y cada vez que eliges la rendición sobre el intento, reduces tu mundo, lo encoges a la medida de tus miedos. Ninguna vida se expande si sus sueños no se defienden con obstinación consciente. Un verdadero sueño no te deja en paz. Te persigue en los silencios, en los momentos de calma, en los días en que finges que ya no te importa. Y no se debe a obsesión, sino a propósito. Los sueños auténticos son insistentes porque no vienen de la mente, vienen del alma. Están ahí para recordarte que tu potencial no se apaga con la edad ni con los fracasos, solo se adormece cuando dejas de creer. Por eso, antes de abandonar algo grande, recuerda esto: no estás dejando un proyecto, estás dejando una versión futura de ti. Una versión más fuerte, más consciente, más plena. Y aunque hoy no la veas, ella ya existe, esperando que tomes la decisión de no rendirte. Porque los sueños, cuando son verdaderos, no desaparecen, esperan. El arrepentimiento más pesado no viene del error, sino del silencio. Nadie en sus últimos días se lamenta por haberlo intentado y fallado, se lamentan por no haber tenido el valor de probar. Porque la inacción crea una deuda que no prescribe. El fracaso se supera, pero lo que nunca se intentó se queda pendiente, eterno, como una historia que nunca se escribió. Y ese vacío no se llena con éxitos posteriores, porque pertenece al territorio de lo que pudo ser. Muchos creen que evitar el riesgo es una forma de protección,
pero en realidad es una condena lenta. Protegerse de los errores es también protegerse de los descubrimientos. Cada intento, incluso los fallidos, deja una huella de crecimiento personal. Cada omisión deja una herida de duda. El dolor del fracaso es temporal, el de la inacción, permanente. Y lo paradójico es que ambos duelen, pero solo uno te transforma. La vida siempre castiga la pasividad más que la caída, porque el tiempo no espera, y lo que hoy pospones no vuelve igual. No se trata de actuar sin pensar, sino de pensar y aún así actuar. Los que viven con plenitud no son los que siempre acertaron, sino los que aceptaron la posibilidad de fallar como parte natural del proceso. Cada acción, incluso imperfecta, es una declaración contra el miedo. El arrepentimiento de la inacción no aparece de inmediato. Se acumula en los años, en los quizás mañana, en los cuando tenga más tiempo. Y un día, sin aviso, se convierte en certeza: el tiempo ya no alcanza. Entonces la mente se llena de fantasmas, no de fracasos, sino de versiones de ti que nunca existieron. Y ahí comprendes que el precio de no arriesgar fue más alto que cualquier error posible. La mayoría teme el fracaso porque lo confunde con pérdida, pero el verdadero fracaso es no haber descubierto de que eras capaz. Intentar y fallar amplía tu horizonte, no intentarlo reduce. No hay crecimiento sin exposición, sin incomodidad, sin ese temblor interno que precede a cada paso importante. El coraje no es ausencia de miedo, es acción a pesar de él. Nadie recordará tus tropiezos, pero tú recordarás cada vez que elegiste la comodidad sobre la posibilidad. Por eso, la esperanza no se alimenta de resultados, sino de movimiento. Un solo intento puede devolverte la fe en ti mismo, una vida de evasión puede extinguirla por completo. El éxito no se mide por cuánto logras, sino por cuántas veces te atreviste a avanzar cuando nada estaba garantizado. Así que vive de manera que tu vejez no sea un inventario de excusas. Porque el fracaso deja cicatrices que cuentan historias, la inacción deja vacíos que ni el tiempo puede llenar. Y en ese futuro inevitable, cuando mires atrás, que no tengas que preguntarte qué habría pasado si, sino decir con serenidad: al menos lo intenté. No todo lo que duele vale la pena. Hay dolores que purifican y otros que corroen. El problema es que, cuando estás en medio del proceso, cuesta distinguirlos. Por eso necesitas una pausa honesta, preguntarte si el esfuerzo que estás sosteniendo te está moldeando o simplemente te está desgastando. Perseverar sin propósito no es virtud, es castigo. El crecimiento personal exige discernimiento, no resistencia ciega. La perseverancia auténtica tiene un origen noble, la fe. Cuando sigues adelante porque todavía crees, incluso con miedo, estás creciendo. Pero cuando lo haces solo para no admitir que algo terminó, estás alimentando al orgullo, no al propósito. Aferrarse por miedo a parecer débil es otra forma de rendirse, solo que con más ruido y menos avance. La fortaleza no está en nunca soltar, sino en saber cuándo hacerlo con dignidad. El dolor transformador tiene dirección. Duele, pero enseña. Te hace más consciente, más firme, más humilde. El dolor destructivo, en cambio, te encierra. Te vuelve reactivo, pesimista, agotado. Uno te prepara para la siguiente versión de ti mismo, el otro te mantiene atrapado en la versión que ya caducó. Aprender a reconocer cuál estás viviendo es un acto de madurez emocional. Preguntarte si todavía crees en el sueño es un ejercicio de verdad. A veces no es el sueño el que muere, sino la motivación que lo sostenía. Y aferrarte por costumbre es tan dañino como rendirte por miedo. El orgullo te susurra que seguir es ser fuerte, pero la sabiduría te recuerda que ser fuerte también implica elegir una nueva dirección cuando la actual ya no te nutre. No confundas persistencia con necesidad de validación. Si lo que te impulsa es demostrar algo, tarde o temprano te vaciarás. Pero si lo que te mueve es la convicción interna de que ese sueño sigue vivo, entonces el dolor tiene sentido. El propósito genuino siempre encuentra formas nuevas de expresarse, el orgullo solo repite lo viejo. Detenerte a revisar tus motivos no es rendirte, es asegurarte de no gastar tu vida en una causa equivocada. La resiliencia no se mide por cuánto soportas, sino por qué lo soportas. Si el esfuerzo te acerca a una versión más consciente y plena, sigue. Si solo te mantiene en un ciclo de desgaste, reevalúa.
La sabiduría no huye del dolor, pero tampoco lo glorifica. Porque el verdadero propósito nunca se siente como una cadena. Puede doler, sí, pero al mismo tiempo te llena de sentido. Y si ya no sientes ese sentido, tal vez no es el sueño el que cambió, sino tú. En ese caso, soltar no es fracaso, es evolución. Saber cuándo avanzar y cuándo reinventarte es lo que diferencia al que crece del que se consume. Muchos confunden cambiar de estrategia con fracasar. Pero el método no es sagrado, el propósito sí. El camino puede variar 1000 veces, lo importante es no soltar el destino. Renunciar a una forma de hacerlo no es rendirse, es adaptarse. La vida exige flexibilidad, porque nada grande se logra de una sola manera. Los sueños sobreviven no porque sean fáciles, sino porque quienes los persiguen saben reinventarse sin perder el rumbo. Cuando te aferras al cómo, te vuelves prisionero de la rigidez. La frustración nace de creer que solo hay un modo correcto de avanzar. Pero la realidad siempre cambia, y quien no se ajusta, se quiebra. El crecimiento personal no premia al que repite, sino al que aprende. Si una estrategia deja de funcionar, cambiarla no es debilidad, es inteligencia. Perseverar no significa repetir, significa sostener la intención mientras evolucionas en la ejecución. El orgullo es enemigo de la flexibilidad. Te hace confundir consistencia con terquedad. Insistir en un método que ya no da frutos es como regar una planta muerta, esfuerzo sin propósito. La resiliencia real no está en seguir igual, sino en seguir de otro modo. Cambiar no te aleja del sueño, te acerca a él por un camino más sabio. Cada intento fallido revela información. Lo que no funcionó te muestra lo que aún no entiendes. Y si eres lo bastante humilde para escuchar esa lección, tu siguiente intento será más certero. Abandonar el método equivocado no es retroceder, es refinar. Quien aprende a soltar la forma pero no el fondo, avanza más lejos y más ligero. El error común es creer que el éxito es lineal, cuando en realidad es una espiral. Vuelves a pasar por los mismos puntos, pero desde una versión superior de ti mismo. Lo que antes parecía pérdida, ahora es ajuste. Cada cambio de dirección te enseña algo sobre tu capacidad de adaptación. Y la adaptación, no la fuerza, es lo que sostiene los grandes sueños. El sueño no cambia, cambia el mapa. A veces el terreno se inunda, otras se incendia. Pero si sabes a dónde vas, siempre encuentras un camino nuevo. Lo que destruye a muchos no es el fracaso, es la rigidez. El que se permite probar de otra forma nunca está realmente derrotado, solo en fase de reconstrucción. Así que mantén el foco en el qué, pero suelta el cómo tantas veces como sea necesario. Porque los resultados verdaderos no llegan por insistencia ciega, sino por evolución consciente. La flexibilidad no te aleja del propósito, lo mantiene vivo. Y mientras tu visión siga intacta, no importa cuántas veces tengas que empezar de nuevo, sigues avanzando. Cada vez que eliges no rendirte, incluso en lo más pequeño, estás entrenando algo que no se ve pero lo cambia todo, tu carácter. No se trata solo de alcanzar metas, sino de convertirte en alguien capaz de sostenerlas. Ese músculo invisible llamado resiliencia no se construye en la comodidad, sino en la repetición de actos silenciosos de coraje. Cada desafío que enfrentas moldea tu estructura interna, te vuelve más estable, más firme, más confiable para ti mismo. El carácter no se forja en los días fáciles. Se fortalece en los momentos en que podrías detenerte y no lo haces. En cada batalla interna donde el cansancio, la duda o el miedo intentan dominarte. En ese instante, tu decisión pesa más que el resultado. Porque el verdadero crecimiento personal no está en lo que logras, sino en quién te conviertes mientras lo intentas. La resiliencia es acumulativa. Cada vez que superas una dificultad, aunque sea mínima, tu mente registra una nueva evidencia de poder. Y esa evidencia se vuelve un recurso emocional que puedes usar en cualquier otro ámbito. Lo que aprendes enfrentando un fracaso, lo aplicas al amor, al trabajo, a la vida. Por eso el carácter es transferible. Una victoria interior fortalece todas tus dimensiones. Cuando entiendes esto, dejas de buscar recompensas inmediatas. Sabes que cada esfuerzo tiene un propósito invisible, te está construyendo. El dolor deja de ser castigo y se convierte en entrenamiento.
No se trata de sufrir, sino de resistir con conciencia. La diferencia está en la intención. El que lucha por algo que vale la pena sabe que no está perdiendo energía, está invirtiendo en su propia estructura interna. El carácter no se mide en palabras, sino en constancia. Es lo que haces cuando nadie te observa, lo que eliges cuando podrías justificar tu abandono. En ese punto, las excusas pierden poder, porque tu identidad ya no depende del entorno, sino de tu compromiso contigo mismo. Esa es la base de toda transformación duradera. Con el tiempo, ese músculo invisible se vuelve tu escudo. La vida puede cambiar, las circunstancias pueden girar, pero tu centro permanece. Ya no te quiebras ante el primer obstáculo, porque ya sabes que todo lo que has superado antes te preparó para esto. Y ahí, sin darte cuenta, descubres que lo que ganaste no fue solo una meta, fue una nueva naturaleza. Porque cuando luchas por algo significativo, no solo estás construyendo resultados, estás construyendo un ser humano distinto. Uno que ya no busca consuelo, sino propósito. Uno que no teme a la incertidumbre, porque confía en su capacidad de reconstruirse una y otra vez. Ese músculo invisible es tu mayor riqueza, no se ve, pero sostiene todo lo que amas. Si has llegado hasta aquí, ya diste el paso más importante, no te rendiste. Pero leer no basta, ahora toca aplicar. Lo que te separa del cambio no es la falta de oportunidades, es la falta de decisión. No esperes a sentirte listo, actúa con lo que tienes, desde donde estás. Cada vez que elijas avanzar cuando todo en ti pide parar, estarás forjando carácter, y ese carácter te hará libre. Pregúntate hoy, ¿cuántas veces he detenido mi vida por miedo a no lograrlo? ¿Qué versión de mí podría nacer si no escuchara más esa voz que me invita a rendirme? La diferencia entre el que cumple sus sueños y el que los observa es una sola. El segundo se detuvo antes de tiempo. El primero, siguió un día más. Deja que cada tropiezo te enseñe, no que te defina. Usa tu fracaso como cimiento, no como excusa. Porque el dolor que te transforma siempre vale más que el alivio que te adormece. La rendición puede parecer descanso, pero el verdadero descanso llega cuando vences lo que antes te detenía. Así que no esperes señales ni garantías. Empieza hoy, ahora mismo, con la decisión de convertirte en alguien que no se abandona. No porque todo esté bien, sino porque tú has decidido hacerlo bien. Y cuando esa convicción se vuelve hábito, la vida deja de ser lucha y se convierte en propósito. Si este mensaje te hizo pensar, aplícalo. Comienza con un acto pequeño, cumple una promesa contigo mismo hoy. Y si quieres seguir aprendiendo a fortalecer tu mente, tu disciplina y tu propósito, suscríbete y activa las notificaciones. Este canal está hecho para los que se niegan a rendirse, incluso cuando nadie los aplaude.